a que abramos nuestras escrituras en San Lucas 24, verso 13. Mientras tú lo vas buscando, te voy a contar una historia. Hace yo creo que como 20 años, justamente en este mes, hubo un accidente automovilístico muy fuerte en lo que es la carretera que va de Mérida hacia Campeche. Eran las 7:30 aproximadamente de la noche, cuando de pronto el autobús se sale de su camino, sale girando por el aire, quién sabe cuántas vueltas dio. Se oían los gritos nada más, la desesperación de la gente. En el momento en que el autobús cae contra el suelo, se empieza a arrastrar y salía lumbre, hermano, salía lumbre. Hasta el momento en que ese autobús se frenó. Resultado de ese accidente, 2 personas perdieron la vida, hubo heridos muy graves, entre ellos uno fue mi mamá. Pero bueno, te cuento esto como introducción por lo que vamos a leer ahorita. Hermano Sergio, ¿me ayuda a leer por favor el pasaje? Venga para acá. Sí. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzado desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos aviaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Amén.
A mí, en verdad que de niña este pasaje me impactó muchísimo y les voy a decir por qué. Cuando yo era niña no había muchas llaves en mi casa, entonces nada más teníamos una. Para abrir la puerta llegaba alguien a la ventana y chiflaba. Y ya sabíamos hasta el chiflidito de cada uno. Ya llegó mi papá, ya llegó mi mamá, ya llegó mi hermano, ya llegó mi primo, ¿no? Y una vez algún chistosito pasó y se acercó y le hizo... No, pues ese chiflido no lo reconocimos, ¿verdad? A mí me impactó mucho que los discípulos no le reconocieran. Pero si te das cuenta, dice, y he aquí que a dos de ellos el mismo día de una aldea de Emaús, que estaban sentados a 70 estadios, hablaban, pero dice que se les apareció de diferente manera. Y te voy a dar el enfoque. Jesús vino, fue entregado ahora sí que para que los romanos lo crucificaran, y al tercer día Él resucita. Pero cuando las mujeres entran al sepulcro, está con vestiduras ¿de qué color, hermanos? Está cubierto de la gloria del Señor. Y a ellos se les presenta de diferente manera. ¿Sí recuerdan que el primer texto que decían se les presentó de diferente manera a dos que iban en camino a un poblado? Entonces a ellos no se les presentó en la gloria de su poder, ¿verdad? Se les presentó quizás como cualquier caminante, con su trajecito, con su manto, porque iba en camino, ¿verdad? A mí realmente me impactó mucho que no lo reconocieran desde el principio, porque yo creo que cuando convivimos con alguien mucho tiempo, lo reconocemos hasta de lejos. No sé, digo, a ver, Gaby, ¿tú reconoces a Febe cuando sale de la escuela entre el montón de niños? ¿No la reconoces? ¡Santa madre! Es que está chiquita. No, digo, creo que sí, casi todos cuando convivimos con alguien por mucho tiempo, lo ubicamos de lejos o hasta escuchamos su voz y decimos, ah, es fulano. ¿A poco no? Es que conocemos, ¿no? Conocemos sonidos, conocemos siluetas, conocemos diferentes cosas. Pero les digo que a mí de niña me impactó muchísimo. Aquí estos dos discípulos iban en camino a Emaús. Yo a este tema le puse, ¿por qué no te reconocí? Pero también le puse, ¿por qué no te reconocí? ¿Por qué no te reconocí? ¿Se dan cuenta? Es las mismas palabras, pero diferente entonación, porque cada uno de nosotros le va a dar la entonación a este tema que nosotros tengamos en nuestro corazón. Dos discípulos deciden caminar en derrota. Ellos salen de Jerusalén, que es la ciudad del gozo, y van descendiendo hacia Emaús. Ellos van muy tristes porque ellos tenían la esperanza de que Jesús iba a ser el que iba a redimir al pueblo de Israel. Sin embargo, ¿qué pasó? Lo mataron. Y ellos van muy tristes caminando, descendiendo de Jerusalén a Emaús. Yo te pregunto hoy, ¿tú cómo estás caminando? ¿Estás caminando en gozo? ¿Estás caminando en tristeza, en la derrota, en la decepción, en la soledad? ¿Cómo es tu caminar? ¿Cómo son tus pasos el día de hoy? Porque Jesús se acerca y les dice, fíjense, Él los ve que van caminando y los oye que van hablando. Obviamente ellos iban hablando con tristeza de lo que había sucedido, ¿verdad? Y les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tan tristes? Entonces, repito, ellos iban muy deprimidos. Pero en el verso 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconocieran. ¿Sí? Dice, ok, sus ojos estaban velados. No sé, yo les contaba esta historia y les voy a decir el por qué. Cuando pasó esta situación, pues yo iba con mi mamá y con mi hijo. Nos fuimos a Mérida a pasar unos días bien Agustín de Iturbide, disfrutamos el mar, comimos pescado bien rico, pero de regreso
bien que recuerdo, me dice mi mamá, el viaje es de 23 horas de aquí hasta Mérida. Y me dice mi mamá, ponle el cinturón de seguridad al niño, póntelo tú y me lo pones a mí. Nosotros íbamos en la puerta donde suben, ahí iba sentado mi hijo, iba yo y atrás del operador iba mi mamá. La verdad yo dije, ay, o sea, si de venida el cinturón nos lo pusimos y como a las 2 horas ya nos lo habíamos quitado para acostarnos a dormir, ay, el cinturón, pero bueno, soy obediente, entonces me enderecé, le puse el cinturón de seguridad a Raúl, le puse el cinturón de seguridad a mi mamá y me puse el cinturón de seguridad yo. Media hora había transcurrido, sale volando el autobús, salen chispas, azota, gritos, bueno, horrible, hermanos. Llegan las ambulancias, nos trasladan a una pequeña clínica rural y ahí definen que ellos no tienen los medios para darle la atención médica que mi mamá requería. ¿Qué pasa? Nos trasladan, bueno, esperamos a que llegaran ambulancias, que nos trasladaran a Campeche, al hospital grande, porque ahí sí iban a poder atenderla por la condición en la que ella estaba de tan grave. Pero en ese ínter, yo tenía que estar corriendo a ver a mi hijo, que tenía 9 años, Raúl, en aquel tiempo. Estaba chiquito y lo tenía fuera del hospital, no me lo dejaban entrar a urgencias porque pues en los hospitales no te dejan meter menores. Y tenía que estar pendiente de que mi mamá estuviese recibiendo la atención médica. Tenía que estar corriendo a la línea de autobuses porque ellos conocían que había habido un accidente entre los 2 estados y que tenían que darnos el apoyo, pero tampoco se presentaban a auxiliarnos. Y bueno, ahí andaba Alicia corriendo de un lado para otro. En el momento que es el accidente, cuando yo veo que vamos volando, yo lo único que alcancé a decir es: Dios eterno, agarré el respaldo del asiento de Raúl. Y no conté las vueltas, porque era giradero. Pero fíjense, Dios nos guardó. Aún con todo, el Señor nos guardó. Quedó muy grave mi mamá, sí, pero el Señor nos guardó. Yo les he contado que yo pasaba por un proceso muy difícil, fue un proceso de años. Yo estaba dentro de ese proceso en ese momento. Entonces, por el dolor que yo tenía, mis ojos estaban cerrados. Yo no veía que la mano de Dios nos había sostenido. Yo no veía que la mano de Dios nos había guardado. Que los primeros en haber salido disparados del autobús hubiésemos sido mi hijo y yo. Porque no había nada en medio, nosotros dábamos directo a la ventana. Mas era tanto el dolor que yo estaba pasando en ese momento que yo no veía. Era tanta mi tristeza que yo no veía que Dios estaba obrando de manera sorprendente, que Él nos había guardado, que no habíamos perdido la vida como los otros que iban en el autobús, que nosotros no habíamos tenido heridas graves, mi hijo y yo. Raúl con lo único que salió fue con rasguños que le hizo el cinturón de seguridad. Yo en ese momento, pues bendito sea Dios, me ha hecho muy valiente en ese momento. Como no podía zafar yo entre los fierros retorcidos a mi mamá, el Señor me iluminó y me ayudó a sacar a más gente para que esa gente me ayudara a sacar a mi mamá, porque hubo necesidad de romper los fierros para poder rescatar a mi mamá. Pero insisto, era tanto mi dolor y mis ojos estaban tan cegados, y yo en ese ínter que estábamos en el hospital me sentía tan sola, me sentía abandonada. No sabía qué hacer, hermanos, pero tampoco tuve el valor de detenerme y decir: Dios mío, ayúdame, porque yo estaba tan herida. En verdad era un momento tan difícil para mí personalmente, y luego se suma esta situación. Y a kilómetros de distancia de tu familia, yo solamente tenía un bebé y un enfermo grave. Pero insisto, yo no pude decirle: Señor, ayúdame, porque mis ojos estaban velados por el dolor que yo estaba pasando. Y aquí yo entiendo que los discípulos iban heridos,
iban sufriendo por lo que habían vivido, porque ellos amaban a Jesús. Entonces, por ese dolor, esa venda fue puesta en sus ojos. Porque de verdad que cuando estás pasando, yo no sé si a ti te ha pasado, mi hermano, que cuando estás pasando por una situación muy difícil, cualquiera se puede acercar a ti y decirte, mira, la solución es esta, pero tú no la ves, porque estás tan ensimismado en tu dolor, porque estás tan metido en tu pena, que no puedes ver más allá. Y lo más difícil es que ellos van caminando hablando de tristeza. Jesús se acerca y les pregunta por qué están tan tristes. Y ellos le cuentan que que mataron a su maestro, ¿verdad? Y que ese es el motivo de su tristeza. Pero fíjense, lo increíble es que ellos no dicen que Jesús resucitó, aunque ellos ya sabían que las mujeres habían ido al sepulcro y lo habían encontrado en toda su gloria a nuestro Señor, ¿verdad? Ellos le dicen, también unas mujeres fueron, pero no encontraron el cuerpo. ¿Se dan cuenta? No dicen, el Señor resucitó, estamos en espera. No, ellos dicen, no encontraron el cuerpo. No hablan ellos de la resurrección de nuestro Señor. Entonces, el Señor les empieza a decir, desde todo lo que es las Escrituras, que Él iba a venir ¿para qué, mis hermanos? ¿A qué vino Jesús? El Señor vino a darnos de su salvación. Hace unos días nuestro pastor nos hacía reflexionar acerca del propósito por el cual había venido Jesús, que era para redimirnos, ¿verdad? Todos los profetas habían hablado de Él, anunciando de su grandeza y el propósito que Él tenía, y el propósito que se sigue manifestando el día de hoy en nuestras vidas, ¿verdad? Y también Él les manifestó que desde las Escrituras se había profetizado lo que el Mesías tenía que padecer, que iba a ser martirizado, que iba a ser rechazado por su pueblo, porque Él vino a su pueblo primero y muchos de su pueblo lo rechazaron, y tan lo rechazaron que lo entregaron al gobierno romano para que le crucificara. Entonces Él les empieza a hablar de todo ello, pero no, ellos como que algo sí, pero algo no. ¿Están de acuerdo? Entonces llegan a la aldea donde iban, que era Emaús, y ya se medio oscurecía, pero Jesús dice así como que bueno, nos vemos, fue un placer platicar con ustedes, aquí nos veremos otro día, ¿no? Él se sigue de frente. Y entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Ellos le piden que se quede. ¿Estamos de acuerdo? Dice, es en el verso 28, si gustan verlo. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron, ¿qué, hermanos? Le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. Ahora sí que, y Él entró y se quedó con ellos, ¿verdad? A veces podemos tener a Jesús cerca, pero no le pedimos que se quede con nosotros. Yo les contaba lo que yo viví, y en ese momento, aunque yo en el fondo de mi corazón yo sabía que Dios estaba ahí, yo nunca doblé rodillas, yo nunca le dije al Señor, quédate conmigo porque te necesito. Yo les manifestaba que yo sentía mucha soledad. Y si Jesús estaba ahí, Él iba en mi camino a Emaús, pero yo nunca lo invité a que se quedara a mi lado. Qué interesante, ¿verdad? Tú, cuando estás en una situación difícil, cuando tú vas descendiendo a Emaús, ¿invitas a Jesús a quedarse contigo? ¿O lo dejas que se vaya? Te invito a que lo reflexiones. Dice, y bueno, ellos le dicen, quédate con nosotros, te preparamos un lugar y compartimos contigo. En el verso 30 dice que Él tomó el pan y lo bendijo. Y en el momento en que Él toma el pan y lo bendice, ¿qué pasó, mis hermanos? A ver, ¿cómo?
fueron abiertos sus ojos, pero en ese instante él le reconocen y él desaparece. En todo momento el Señor va con nosotros, ¿estamos de acuerdo? Nada más que a veces no lo reconocemos. A veces no lo invitamos a quedarse a nuestro lado. Nosotros así como que yo en ese momento decía yo, no, yo puedo, yo soy fuerte, voy a sacar todo adelante. Bueno, son muy grandes nuestros problemas. Yo en ese momento decía, no, yo puedo, yo voy, yo vengo, yo subo, yo bajo. Llegamos ya hasta el domingo para amanecer lunes, aquí al distrito. Hubo necesidad de que nos trasladaran en avión ambulancia por la misma circunstancia. Yo llego a la casa de mamá Tere, que era donde yo vivía, me acuesto a dormir y el día lunes, hermanos, no me podía parar. Yo estuve todos los días corriendo de un lado a otro, pero el día lunes no me podía poner en pie. Trato de enderezarme, mi cuerpo no respondía. Trato de girarme y suelo. O sea, peor todavía, me di otro guamazo. Mi cuerpo era un dolor completo desde, creo que no duelen los cabellos, pero a mí me dolían desde los cabellos hasta las uñas de los pies, por la adrenalina que había yo pasado en ese momento. Y dices tú, ah, caray. Y aún así, no fui para decir, Dios mío, gracias porque nos guardaste. Qué interesante, ¿verdad? Y qué difícil. Ellos le reconocieron cuando abrieron sus ojos y fíjate, Dios siempre estuvo ahí. Nada más que repito, nuestra tristeza nos cierra nuestros ojos. Y en el verso 32 él dice, ¿no ardía nuestro corazón mientras él nos hablaba? A mí mi corazón me ardía, yo sabía que el Señor me estaba guardando, yo lo sabía, pero no me atrevía a abrir mis labios y decirle gracias, Señor, porque yo lo sabía. Yo sabía que esa pequeña oración que había yo dicho, Dios eterno, Él había extendido su mano y nos había guardado. Y mi corazón lo sabía, pero mis labios no lo confesaban. Yo te pregunto a ti, en algún momento, ¿tú qué has perdido? Porque todos hemos perdido algo. ¿Tú has perdido el gozo? Como los discípulos cuando iban descendiendo a Emaús. ¿Tú has perdido la dicha de servir al Señor? ¿Tú has perdido la satisfacción de decir, Dios, gracias porque estás conmigo? Piensa tú qué has perdido. Porque todos en algún momento bajamos hacia Emaús. Mas el Señor, cuando se les revela, en ese instante, dice el verso 33, levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. ¿Qué dice el verso 33? ¿Podían leerlo por favor todos? Y levantándose en la misma hora. No esperaron a que nadie los levantara. Ellos en el instante como resortitos se pusieron en pie porque reconocieron a su Señor, reconocieron a su Maestro y se esperaron al día siguiente porque a Jesús le habían dicho quédate porque oscurece, ¿verdad? Entonces ellos dijeron mañana vamos porque ya es de noche. Levantándose en la misma hora, corrieron a Jerusalén a anunciar que habían visto a ¿quién? A su Maestro resucitado. Ellos ahora sí que ellos se llenaron del poder y en ese momento yo te pregunto, cuando tú estás caído y reconoces la mano de tu Señor, ¿te levantas? ¿Le agradeces? Porque a veces, híjole, recuerden que el poder que resucitó a Jesús habita ¿en quién?
el poder que resucitó a Jesús habita en cada uno de nosotros. Y ese poder fue el que los levantó en el instante y les dio la fuerza para regresar a Jerusalén y proclamar que habían sido testigos de que el Señor había resucitado. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces yo te voy a invitar a que vayamos aquí mismo nada más al verso 45. Hermana Gaby, ¿sería usted tan amable de leerlo? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Sí soy yo? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Amén. Aquí nos dice la palabra del Señor que lo primero que abrió el Señor fue abrió sus ojos para que le reconocieran. Ellos llegan corriendo, proclaman que el Señor ha resucitado y estando reunidos, el Señor se revela. Y todos tienen miedo, los que estaban en el aposento tienen miedo, piensan que es un fantasma y Jesús les dice, ¿por qué piensan así? Yo ya les había revelado que yo iba a resucitar al tercer día. Pero ellos como tienen miedo, todavía Jesús les dice, no soy un fantasma, estoy aquí, miren mis manos, miren mis pies, es más, tengo hambre. Y ellos le acercan un pedazo de pescado y un poco de miel que él come, ¿sí? Pero aquí a mí me impactó muchísimo este verso 45 porque dice, primero abrió sus ojos para que le reconocieran. Y en el verso 45 el Señor dice, entonces abrió su entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Nosotros le hemos dicho al Señor, mi Dios, abre mi entendimiento para que yo comprenda tu palabra, para que yo comprenda lo que me quieres decir. Abre mis ojos para poder verte. Abre mi corazón para que aquí habites. Pero abre mi entendimiento para alimentarme con tu palabra. ¿Estamos de acuerdo? A mí, en verdad, de todo esto me impactó muchísimo este verso 45, porque dice, el Señor abrió su entendimiento para que ellos pudiesen comprender las Escrituras. Porque acuérdense que cuando ellos iban hacia Emaús, aunque él les iba narrando lo que las Escrituras decían, ellos como que sí, pero como que no, pero como que sí nos contó esa historia, pero como que no le creemos, porque dicen que está vacío el sepulcro, pero pues a mí se me hace que se lo robaron. Nunca hablaron de la resurrección, ¿estamos de acuerdo? Entonces, yo te repito, en el verso 33, levantándose en esa misma hora volvieron a Jerusalén. Y te voy a pedir que me acompañes para cerrar a Isaías 52. Hermana Gaby Ábalos, ¿sería usted tan amable de ayudarnos a leer el verso 5 en la Biblia, en Isaías 52? Vamos a leer los versos 1, 2, 3, 4. Isaías 52, versos del 1 al 4. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate. Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello. Cautiva, hija de Sión, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. ¿Hasta ahí? En ese momento, levantándose a la misma hora, ellos volvieron. Y hoy el Señor te dice, despierta,
Despierta, vístete de poder, oh Jerusalén. Nosotros somos la iglesia, somos Jerusalén. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Nosotros somos ciudad santa, real sacerdocio. Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Porque así dice Jehová: sacúdete del polvo y levántate, y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová: de balde fuiste vendido, por tanto sin dinero yo te rescataré. Él nos rescató con la sangre de nuestro amado Señor Jesús, que es el alto, el sublime, el que habita más allá de todos los cielos, el que no se detiene, el que es el principio y que es el fin. Yo te invito a que en esta mañana cierres tus ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Padre bueno, yo te ruego en esta mañana que tú abras los ojos de tu pueblo, que seas tú, Señor, ministrando a cada uno de tus hijos, mi Dios, que cuando van descendiendo hacia Emaús puedan reconocer tu rostro, puedan verte, puedan saber que hay un Dios de poder, de gloria, de majestad, que nunca nos deja, que siempre nos abraza, que siempre nos respalda, que Él es el grande, que Él es eterno, que cuando estamos cayendo, Él viene y nos abraza y nos sostiene y nos dice: hijo mío, estoy a tu lado, te estoy abrazando, te estoy sosteniendo, porque no importa la prueba por la cual tú estés pasando, mi mano poderosa está ahí. Yo soy el fuego en el desierto, pero también soy la nube que te trae y refresca. Yo soy el viento suave que acaricia tu rostro. Soy la lluvia que se derrama para que tú tengas agua para beber. Yo soy esa agua que llena tu corazón, porque el que bebe de esta agua jamás volverá a tener sed. Espíritu Santo, tú que eres el magnífico consolador, derrámate en tu pueblo, mi Dios. Ministra los corazones. Si hay alguno que viniera cansado, agotado, rendido, Señor, que no tenga fuerza, tú, mi Dios, pon en su corazón ese toque de sanidad, esa restauración, esa fuerza, esa voluntad, ese amor por verte en todo momento, mi Dios, y saber que tú eres Dios eterno.
Oh